Buenos días, tengan todos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por compartir estos momentos con nosotros, gracias por venir a este Facebook Live y conectarse con nosotros a través de este medio. Quisiera que antes de empezar, pues que compartieran esta predicación, esta página, la compartieran con sus amigos, con sus allegados, con todos aquellos que tienen la posibilidad a ustedes de invitar. Es importante que en estos tiempos pues conozcamos de la palabra de Dios, que encontremos un alivio a través de ella, que podamos nosotros estar comunicados un poco más con Dios en medio de esta crisis, en medio de esta situación tan difícil que tenemos todos. Entonces te invito a que compartas esta predicación con tus allegados, con tus más conocidos, con aquellos que tú pues quieres, ¿no? Es importante que a todos llegue este mensaje. Estoy aquí tratando de organizar un tema técnico, creo que revisando el sonido, revisando que todo pues esté bien. Y pues nuevamente entonces gracias por estar aquí, por estar con Iglesia Bíblica Salvación. Nosotros somos una iglesia que está en Ciudad Bolívar, una iglesia que trabaja en una zona que es el barrio El Tesoro y estamos allí pues predicando la palabra de Dios. Un saludo a todos mis ovejas, a mis hermanos en Cristo Jesús. Gracias por conectarse, por estar allí, por estar con nosotros. La prédica de hoy obviamente habla entonces como lo hacíamos en nuestra invitación, en nuestro Facebook Live, habla sobre la fidelidad de Dios. Estamos en medio de una situación difícil en lo económico, en términos de salubridad a nivel mundial. Lo que era considerado fuerte ahora es débil. Me refiero en el tema económico. Economías muy importantes como la de Estados Unidos o la de China han tenido una gran debacle, han venido sufriendo unos estragos económicos muy fuertes. Y esas economías que de pronto eran tan fuertes, pues entonces ya no lo son al cabo de unos pocos meses. Lo que antes parecía controlado, entonces ya está en descontrol. Estas economías han entrado en recesión, así como muchos países y en muchos lugares prácticamente se habla de una recesión mundial y a causa de la pandemia del coronavirus. Lo que antes parecía, como les comentaba, controlado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ahora está haciendo estragos en todo el sistema de salud a nivel mundial. Lo que parecía sólido ahora es frágil. Los que tenían grandes negocios o empresas están perdiendo dinero cada vez más. La tasa de desempleo se ha disparado a nivel mundial y el número de muertos por el COVID-19 igualmente aumentan día a día. Un columnista del periódico El Tiempo hace poco escribió, un señor llamado Carlos Caballero, exministro y excodirector del Banco de la República, escribió, esta es una crisis súbita que producto de la pandemia que nos ha afectado a todos los terrícolas e impacta tanto la producción como la demanda mundiales y desde luego locales. Y no es solo una amenaza para la salud humana, sino una amenaza profunda para la estabilidad económica, social y política del mundo y de cada uno de los países obviamente que lo conforman. Más grave, como lo anotan analistas extranjeros, esta crisis puede ser peor que la crisis financiera del 2008 y en alguna manera puede ser una crisis más difícil que la ocurrida en la Segunda Guerra Mundial en los años 30 de este siglo, del siglo pasado. Entonces, estamos en medio de noticias y situaciones adversas para todos. Muchos están presos del pánico, la angustia, la incertidumbre, la desesperación, la impotencia, la desconfianza, el pesimismo y la ansiedad, lo cual genera pues no saber qué va a suceder, si de pronto esta pandemia pues vaya a pasar muy pronto o si por el contrario vamos a tener que estar confinados de pronto pues 2 meses, 3 meses en nuestras casas. O sea que por lo visto pues esto va a ser un tema que no se va a solucionar en el corto plazo
Y esto genera pues obviamente desesperación, incertidumbre, pues desconfianza, pesimismo, ansiedad y pues muchas situaciones en las cuales pues tú dirás, bueno, ¿y qué pasa entonces con nuestra vida? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y aquellos que se encuentren así entonces en problemas económicos, laborales, empresariales, problemas bueno, de no tener para un mercado, de tener muchas cosas en sus casas, pues obviamente es comprensible sentir este tipo de ansiedad, ese tipo de preocupación. Pero es allí donde debemos confiar en la fidelidad de Dios. Es allí donde debemos verdaderamente confiar en Él. Ahora que las cosas a tu alrededor pues no están en tus manos, sientes un profundo desasosiego, sientes pues que de pronto las cosas se te están desboronando, que las cosas se están viniendo a pique, y solo aquellos que confían en Dios saben que pueden descansar en su fidelidad y estar perfectamente tranquilos y confiados en estos momentos. Por ello, mis hermanos, hoy quiero hablarles de la fidelidad de Dios y cómo podemos estar confiados en Él, aún en medio de las peores situaciones que se nos presentan. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Y eso es lo que vamos a conocer hoy. ¿Por qué debemos confiar en la fidelidad de Dios en medio de esta difícil situación? La comprensión de esta bendita verdad nos librará de la inquietud, nos traerá paz, nos traerá tranquilidad, nos traerá confianza. Cuando estemos llenos de ansiedad, cuando vemos una situación de esta de temor y cuando miramos al mañana con pesimismo, estamos rechazando la fidelidad de Dios. En cambio, aquellos que confían en Dios y miran el futuro con fe, con esperanza, están confiando plenamente en Él. Y de esta manera tendrán descanso para su vida y para su alma. En este momento debes confiar en la fidelidad de Dios. ¿Y por qué debo confiar en la fidelidad de Dios? Yo hoy te voy a dar 10 razones para confiar en la fidelidad de nuestro Dios. La primera razón por la cual debes confiar en la fidelidad de Dios es que tenemos un Dios real. No es un Dios hecho de hombres, no es un Dios hecho a través de algunas religiones como hay el budismo, el hinduismo, eh, aún inclusive los musulmanes. Ellos han creado a su Dios. Fue un hombre que fue un profeta y entonces él creó a ese Dios. A cambio nosotros tenemos un Dios verdadero, nosotros no tenemos dioses hechos por hombres. Y todos aquellos dioses que son hechos por hombres, pues son son falsos dioses. La palabra en Isaías 44 del 9 al 15 dice la insensatez de la idolatría. Dice así, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provechoso? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán y se asombrarán, y serán avergonzados a una. El herrero toma su tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con alambre, con almagre, lo labra con cepillo, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Tú de pronto habrás fabricado algún ídolo y no te has dado cuenta. Tu ídolo puede ser tu empresa, tu trabajo, tus locales de ropa, tus locales comerciales, tus rentas, tu nivel de vida que estaba llevando. De pronto has creado igualmente un falso Dios, pero a cambio nosotros tenemos un Dios real,
Nosotros tenemos un Dios que es verdadero. Nosotros tenemos un Dios que es eterno y no fue creado por mente humana. Y esta es la verdad eterna, dice, o esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y eso dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios dice que Él es verdadero. Y a través, ¿cómo podemos conocer que es verdad? A través de Jesucristo. La vida misma y la historia de la humanidad describen que existió Cristo y que es verdad lo que sucedió hace un poco más de 2000 años. Entonces tenemos un Dios verdadero. Esa es la primera razón por la cual tú debes confiar en la fidelidad de Dios, porque no tenemos un Dios hecho por manos o por seres humanos. Tenemos un Dios real, un Dios que vive, un Dios que reina, un Dios que está en su trono, un Dios que está al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo. Dice la palabra así en 1 de Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Diciendo, no crean en falsos dioses, no crean en falsas religiones, no crean en sus propios ídolos hechos por sus manos, por su trabajo tal vez, o sus ídolos que pronto tengan en sus casas. No, conozcan al verdadero que es Dios, conozcan a su Hijo Jesucristo. Esa es la mejor manera. Sabemos que es verdad, que Dios es verdad. Por eso, la primera condición para que confiemos en la fidelidad de Dios es que es real. Tenemos un Dios vivo. La segunda condición por la cual tú debes confiar en la fidelidad de Dios es que Dios no miente. Él no puede mentir ni arrepentirse como un ser humano. Su naturaleza es inmutable, Él es verdad y como es verdad, pues no puede mentir. ¿Es verdad o es mentira? Y Él es verdad, por lo tanto Dios no miente. Dice la palabra en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo va a hacer, habló y lo va a ejecutar. Por eso debemos confiar en la fidelidad de Dios. Primero, porque es verdad. Segundo, porque como es verdad, pues Él no miente. Y es claro en esto, que Él no puede mentir, Él no puede negarse a sí mismo. Dice la palabra en 1 Samuel 15-29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dios no se ha arrepentido de sus promesas, no se ha arrepentido de lo que tiene para ti, no se ha arrepentido de mostrarte su fidelidad día a día. Lo que pasa es que desconfiamos de la fidelidad de Dios, que es muy distinto, y es allí donde está el problema. La tercera razón por la cual confiamos en la fidelidad de Dios es que la fidelidad de Dios es eterna. No es pasajera, no depende de las circunstancias, no depende de que la economía se caiga, no depende de que haya una pandemia o no, no depende de las situaciones que suceden común y corriente en nuestro mundo, porque simplemente Él es eterno y su gloria es eterna. Por ello, la fidelidad de Dios podemos confiar en ella porque es eterna. Dice la palabra así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Entonces Dios, así como es fiel para cumplir sus pactos, para cumplir sus promesas, igualmente es fiel para disciplinar a su pueblo. Dios en esta palabra, donde habla en Deuteronomio 7, está hablando de cómo fue fiel con el pueblo de Israel, pero igualmente fue fiel también en disciplinarlos, en darles todo lo que necesitaban para sustentarlos, pero igualmente ellos estuvieron 40 años dando eh, vueltas en círculo en el desierto, precisamente porque aunque Dios era fiel, ellos eran infieles. Por eso les decía Dios en ese momento que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto, guarda sus promesas y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos.
El pueblo de Dios en ese momento en Israel no guardaba los mandamientos, eran totalmente rebeldes, era un pueblo duro de cerviz, o sea, no se inclinaban realmente a Dios, tenían falsos dioses, aún querían mejor haber regresado a la tierra de Egipto. Por eso Dios le decía, a los que me aman y guardan mis mandamientos, yo les soy fiel. Entonces el problema no es que Dios no sea fiel, el problema es si tú le eres fiel a Él. Eso deberías preguntártelo. Porque la fidelidad de Dios es eterna. La fidelidad de Dios nunca va a cambiar. El bien siempre va a estar allí fiel para ti. Pero ¿cuántas veces no hemos sido infieles? ¿Cuántas veces no hemos renegado de esta situación en medio de esta pandemia, de esta cuarentena que llamamos? ¿Cuántas veces no has renegado como el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces no has dicho, bueno, qué aburrición, ya estoy cansado, estoy aburrido? Pero no te has dado cuenta que de una u otra manera Dios ha sido fiel y que ha enviado su alimento, que ha enviado lo necesario para que tú puedas vivir, para poder cuidar de ti. Entonces, como tercer punto, la fidelidad de Dios es eterna. Como cuarta razón por la cual debes confiar en la fidelidad de Dios es que es una fidelidad confiable. Es absolutamente confiable el que te habla a ti, el que te expresa sus palabras a través de la Biblia. Dice así en cuanto a la confiabilidad de Dios en Primera de Reyes 8:56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel. Conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Todas las palabras de Dios, todas las promesas que están en la Biblia, ninguna va a caer en tierra. Su palabra nunca regresa vacía. Su palabra siempre, como dice, es viva y eficaz. Entonces es absolutamente confiable la fidelidad de Dios porque no deja que caiga nada sin su consentimiento y no permitirá que caigas en medio de esta situación, no permitirá que tú quiebres en tu empresa, no permitirá que tú pierdas tu trabajo, no permitirá muchas cosas. Y si aún así lo permitiera, lo estaría haciendo simplemente para que tú te vuelvas a Él, que te vuelvas de esos ídolos, que te vuelvas de de estar tan apartado de Dios. Entonces Dios lo que va a hacer es que tú realmente confíes en Él. Todos en este momento debemos confiar en Dios, debemos aprender a confiar en Él. Muchos están esperanzados en una ayuda del gobierno, bueno, eso está bien, están esperanzados en un préstamo, están esperanzados que no me van a echar, pero tú definitivamente tu confianza debe estar en Dios. Dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre, y es bienaventurado mejor el que confía en Jehová. Entonces, si quieres ser bienaventurado, si quieres que te vaya bien, debes poner totalmente tu confianza en Dios, no en medio de las circunstancias y todo lo que está pasando. Porque como quinto punto de lo que tú debes saber de la eh, fidelidad de Dios, es que también esa fidelidad de Dios es infinita. Esa es la quinta razón. Dice la palabra, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Salmo 36:5. Entonces dice que la fidelidad de Dios es inmensa, alcanza hasta las nubes, pero más que cuando se está refiriendo aquí a nubes no se refiere a firmamento, sino se refiere hasta el infinito, se refiere aquí el que escribió este Salmo 36:5. Entonces tenemos una fidelidad infinita, tenemos una fidelidad que nunca va a dejar de existir, es una fidelidad que el Señor siempre va a tener allí fluyendo, nunca se va a acabar, es infinita la fidelidad de Dios. No es como nosotros de por sí somos infieles, somos rebeldes a veces con Dios, inclusive muchas veces los de nuestra propia casa son infieles hacia nosotros, hacia nuestras propias creencias, hacia lo que hacemos para Dios. Hay veces la infidelidad no la podemos palpar necesariamente en términos de una esposa y un esposo, en términos de una fidelidad amorosa, sino en términos de fidelidad con tus hermanos, con tus amigos, con tus conocidos. ¿Cuántos conocidos tuyos no te han sido infiel, no te han quedado mal? ¿Cuántos hermanos, inclusive tus hermanos de sangre, no te han quedado mal en algún momento, han sido infieles de pronto a algo que han prometido? Pero en cambio la fidelidad de Dios es infinita, ¿sí? No se va a agotar. No es como la fidelidad humana que se agota por una u otra manera.
dependiendo de las circunstancias. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias, sino es absolutamente infinita. Por eso dice aquí el salmista muy claro que alcanza hasta las nubes, alcanza y sobra para aquellos que confían en su fidelidad. Entonces, vemos que son muchas las razones que tenemos para confiar en la fidelidad de Dios. Primero, porque la fidelidad de Dios, como les decía, es real. Segundo, porque la fidelidad de Dios no miente. Tercero, porque la fidelidad de Dios es eterna. Cuarto, porque la fidelidad de Dios es confiable, es absolutamente confiable. Quinto, como les acababa de explicar, la fidelidad de Dios es infinita. Y sexto, la fidelidad de Dios es misericordiosa. Ese es el sexto punto, la sexta razón por la cual debes confiar en la fidelidad de Dios. Dice, las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Las misericordias de Jehová son perpetuas y de generación en generación es permanente su fidelidad. Yo te pregunto, mira hacia atrás, mira tu generación, cómo vivieron tus padres, cómo han vivido tus abuelos, tus bisabuelos. Pregúntales si Dios ha sido fiel o ha sido infiel con ellos. Y seguramente ten la plena seguridad que te va a decir, Dios ha sido fiel. Nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó el vestido, nunca nos faltó el techo. Entonces, ahora que nos damos cuenta de que aquello que es habitual y lo extrañamos, nos damos cuenta de que grande era la misericordia de Dios todos los días, todas las mañanas. Era una gran misericordia poderse levantar e ir a tomar un bus, salir a la calle y hacer nuestras labores cotidianas. Era una gran misericordia de Dios levantarnos y respirar. Era una gran misericordia de Dios poder tener el alimento en nuestra mesa, en nuestras neveras. Es una gran misericordia de Dios permitirnos levantarnos cada mañana. Y nos hemos dado cuenta de que aquello que era para nosotros insignificante o era común y corriente, ahora lo extrañamos. Lo que era común y corriente ir al supermercado, ahora es difícil de hacer. Lo que era común y corriente salir de pronto a llevar el perro, pues ahora el que tiene un perro es una bendición porque puede salir y darse unas vueltas con su perrito. Entonces todo aquello que era lo habitual, ahora lo extrañamos. Es decir, que las misericordias de Dios estaban ahí todas las mañanas, siempre han estado allí para nosotros, pero nosotros nunca las hemos valorado, nunca las hemos tenido en cuenta, nunca las hemos atesorado en nuestro corazón para decirle a Dios gracias, Señor, porque grandes son tus misericordias y las renuevas cada mañana, así dice la palabra de Dios. Entonces la fidelidad de Dios es siempre misericordiosa. Como séptima, razón por la cual debes confiar en la fidelidad de Dios es que Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios no es una persona con estados de ánimo, como nosotros. Dios no cambia, Él hace una promesa y la cumple. Cuando Él habló a Abraham y le dijo que en ti serían benditas todas las naciones, Él lo prometió y Él lo hizo. Y juró por Él mismo que iba a cumplir esa promesa. Hoy en día nosotros somos parte de esas naciones que son benditas a través de Abraham. Somos de la descendencia de Abraham. Entonces Dios lo prometió y Dios lo va a hacer. Dios no va a cambiar su plan. Dios no cambió su plan de salvación para nosotros. Dios siempre ha hecho lo que Él ha destinado y nos lo muestra a través de su palabra. Todos los planes de Dios han llegado a su fin, a su cumplimiento. Por tanto, la fidelidad de Dios es inmutable. Dice así la palabra, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Los que hemos puesto nuestra esperanza en Dios, lo que hemos puesto nuestra confianza en Dios, los que confiamos en la fidelidad de Dios, podemos asirnos como un profundo consuelo, dice aquí la palabra, para tener esperanza. Porque Él lo juró.
Y dice que por dos cosas inmutables es Él y su juramento, que nunca va a cambiar. Podemos nosotros tener esperanza. Por eso la fidelidad de Dios es inmutable. Esa es la séptima razón por la cual debes confiar en la fidelidad de Dios. Y porque así tú seas un infiel, porque todos somos infieles en algún momento a Dios, cuando pecamos somos infieles, Él no va a cambiar, Él permanece fiel. Dice la palabra de Dios, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, no puede negarse a su naturaleza, no puede negarse a lo que Él es. Él siempre va a estar ahí fiel para ti. La pregunta es, ¿tú has sido fiel o tan fiel para Dios? ¿O has confiado verdaderamente en la fidelidad de Dios? Si no has confiado plenamente en la fidelidad de Dios, vas a tener que aprenderlo durante este tiempo, a confiar en la fidelidad de Él, que Él va a cuidar de ti y de los tuyos, que Él va a proteger de ti y de los tuyos. Esa es la verdadera fidelidad de Dios, que a pesar de que seamos unos infieles, unos pecadores, a través de Jesucristo nosotros fuimos reconciliados con Él y recibimos de su fidelidad, de su amor inagotable. La octava razón por la cual debes confiar en la fidelidad de Dios es que es certera. Te voy a poner simplemente un ejemplo. Hay un círculo en el cual hay un punto al blanco con diferentes círculos a su alrededor, como cuando se manda un dardo. La fidelidad de Dios es certera, da siempre en el punto, da siempre en el punto exacto. No se desvía para ningún lado. Es cierta, porque es verdad. Dice la palabra que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios no fluctúa. Dice la palabra de Dios que si alguno de ustedes fluctúa, como dice en Santiago, si tú eres como la onda de mar, como la veleta del mar, que va y viene, y fluctúas a veces en el creer en Dios, en su fidelidad, pues no vas a recibir nada, dice Santiago. Por eso dice la palabra aquí que nos mantengamos firmes sin fluctuar, sin ser como un vaivén, como la onda de mar que va y viene, sino que nuestra esperanza y la profesión de nuestra fe está puesta en Él que prometió. ¿Quién es? En nuestro Dios. Por eso es certera. Dice que Él ha prometido y Él es fiel y va a hacer todo lo que tenga que hacer para cumplir sus propósitos. Dice la palabra más adelante en 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esa es la promesa para ti, para mí, en estos momentos, para todos nosotros, que nos va a guardar del mal, porque Él es fiel, Él nos va a afirmar inclusive, como dice aquí la palabra en estos momentos, está afirmando tu fe, está afirmando tu confianza, está afirmando su comunión con Él, está afirmando tantas cosas en tu vida. Todo esto es para bien. Si antes no orabas lo suficiente, ahora estás orando un poco más. Si antes no tenías una muy buena relación con tu familia, hoy debes empezar a compartir del amor de Dios más con ellos. Si antes no salías a predicar, ahora las iglesias tienen que salir a predicar a través de estos medios. Entonces, está haciendo Dios cosas maravillosas en medio de toda esta situación. Y como dice muy claro aquí la palabra en 2 Tesalonicenses 3:3, te guardará del mal. Entonces debes confiar en la fidelidad de Dios, porque Él lo dijo. El noveno punto por el cual debes confiar en la fidelidad de Dios es que Dios cumple sus promesas. No es como nosotros, que de pronto, no, sí, yo mañana voy y no apareces, o no, yo mañana pago y no pago, o yo mañana pienso hacer tal cosa y no cumplo. Los seres humanos siempre son llenos de excusas, llenos de peros. Dicen por ahí que desde que se inventaron las excusas todo el mundo queda bien. Entonces Dios no tiene excusas para cumplir sus promesas. Dice la palabra de Dios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corintios 1, 18, 20. Todas las promesas de Dios son sí. Ninguna promesa de Dios es no. La promesa de Dios es sí. Y dice que en el amén es Jesucristo. Él es la muestra de que realmente
nosotros podemos conocer la gloria de Dios en medio de estas dificultades y vemos cumplidas sus promesas. Las promesas de Dios, entonces, se explican a través del amén porque esto es un decir estoy de acuerdo. El amén dice, es un decir solemne y serio que dice esto es verdad. De la manera entonces que el amén significa sí, es un sí muy serio de parte no solamente de Dios, sino de parte de Jesucristo, porque Él es el amén. Entonces, cuando nos damos cuenta de que ese amén y el sí significan lo mismo, entendemos lo que dice el versículo. Y para entender el versículo que les acabo de decir, debemos transliterarlo o parafrasearlo de la siguiente manera. En Cristo Jesús Dios nos da un sí a través de sus promesas. Y en Cristo nosotros decidimos sí o decimos sí a Dios a través de la oración. Por ello, Dios es fiel porque cumple sus promesas. La promesa más grande fue al ser humano, a la raza humana, es darle un Salvador, darle un Redentor, que fue la promesa que hizo en Génesis, después de que Adán y Eva cayeron. Entonces tenemos en Cristo el sí de Dios, el amén de Dios. Por eso todas sus promesas son ciertas, son verdaderas. Y por último, ¿por qué debemos confiar en la fidelidad de Dios? Es porque Dios es verdad. Dice la palabra en Apocalipsis, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Jesucristo se llama a él mismo Fiel y Verdadero. Si eso es un nombre, si eres el fiel y verdadero, así como sabemos que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ¿por qué desconfiar de la fidelidad de Dios si Él verdaderamente es fiel y Él es verdadero? Y sabemos a través de toda su palabra que Él siempre ha cumplido lo que ha prometido. Como cuando los discípulos les dijo, pasemos al otro lado. Y se montaron en la barca. Todos sabemos el episodio en el cual empezó una gran tempestad, como tenemos en este momento, y empezaron a negarse, empezaron a creer que se iban a ahogar porque había una fuerte, fuerte tempestad, una gran lluvia. Y estos discípulos, Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos. Muchos están ahorita así, Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos, Señor, Señor. Pero ya Jesucristo había dicho que iban a pasar al otro lado. Entonces ya Dios nos ha dicho, ustedes van a pasar al otro lado, ustedes van a pasar este desierto, ustedes van a pasar esta dificultad. Entonces la fidelidad de Dios, mis hermanos, es real. La fidelidad de Dios no miente, la fidelidad de Dios es eterna, la fidelidad de Dios es confiable, la fidelidad de Dios es infinita, la fidelidad de Dios es misericordiosa, la fidelidad de Dios es inmutable, no cambia, la fidelidad de Dios es certera, la fidelidad de Dios cumple sus promesas y la fidelidad de Dios es verdad. Esas son 10 razones por las cuales tú debes confiar en estos momentos en la fidelidad de Dios. Porque Dios ha prometido y ha dicho que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. No te va a hacer falta el alimento en tu casa. No te va a hacer falta nada para poder pasar esta difícil situación. Dios está armando como especie de una arca muy grande, en la cual le ha dicho a las personas, venga, súbanse a esta arca de salvación a través de Jesucristo. Y en esa arca decía la palabra cuando leí ayer que Noé entonces aprovisionó, tenía suficiente provisión para pasar allí todo el diluvio. Y Dios va a hacer lo mismo contigo, vas a tener suficiente provisión para pasar esta tempestad, suficiente provisión para pasar este diluvio. Él te va a guardar del mal, no vas a estar angustiado, tú puedes descansar en la fidelidad de Dios. Si no la conoces, la vas a conocer. Si desconfías de la fidelidad de Dios, mi hermano, el problema no es de Dios, el problema es tuyo, que tú no tienes fe. Dios es fiel. ¿Por qué desconfías de la fidelidad de Dios? ¿Por qué dudas? ¿Por qué temes? ¿Por qué te angustias? Mejor mira con los ojos de la fe, porque nosotros andamos por fe, no por vista. Así es que debemos creer en la fidelidad de Dios. Y no importa las circunstancias, no importa lo que suceda, confía en Dios,
no seas rebelde como el pueblo de Israel. En el Salmo eh, 78, del 34 al 40, Dios nos muestra cómo es de fiel. Nos lo muestra con la fidelidad que tuvo con su pueblo Israel en medio del desierto. Decía así la palabra en este salmo: si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca de su ayuda, y se acordaban de que Dios era su refugio, y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y se apartó muchas veces su ira, y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se le rebelaron a él en el desierto? Lo enojaron en el yermo, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Pero aquí dice un poco atrás que cuando aún así no tenían agua entonces o no tenían que comer, dice aquí la palabra, detuvo las aguas como en un montón, les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como en los grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como en los ríos. Pero aún volvían a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá también dar pan? Claro que sí. Dice aquí: dispondrán carne para su pueblo. Por tanto, oyó Jehová y se indignó y se encendió a fuego contra Jacob, y en su furor aún así les envió a comer el maná. Aún así, en medio de tu negligencia, en medio así de tu incredulidad, en medio así de lo que tú consideres y sigas dudando de la fidelidad de Dios, Dios dará todo lo que necesitas en este momento y dará muchos más cosas cuando se levante esta pandemia, cuando venga la sanidad a nivel mundial, veremos la gloria de Dios reflejada y veremos miles y miles de almas que ahora le sirven y le buscan porque verdaderamente han podido conocer al Dios fiel. Y ese es el mensaje de hoy, mis hermanos. Dios es fiel. No dudes de la fidelidad de Dios. Ya te expuse 10 razones por las cuales debes confiar en Él. Por tanto, ten esperanza, ten fe, ten paciencia. Acepta las cosas con tranquilidad, con humildad de corazón. No reniegues de esta situación como hacía el pueblo de Israel. Ay, pero ¿cómo hará Dios? ¿Será que sí nos va a llegar? De alguna forma te llegará un mercado, te llegará un subsidio, te llegará alguien a tu casa con una provisión, tal vez que tú no te imaginas cómo, pero Dios lo va a hacer. Si Dios fue capaz de enviar el maná del cielo, igualmente si pudo sacar agua de la peña, así lo que tenga que hacer, lo hará para mostrarte su fidelidad. Por eso hoy quiero orar por ti, quiero orar por tu familia, quiero orar por todos aquellos que están conectados en este Facebook Live, para que sigan confiando en la fidelidad de Dios, para que no decaigan en su esperanza, para que no pierdan su fe, porque nosotros no andamos por fe, sino por vista. Señor, esta mañana te doy gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos muestras tu fidelidad, porque grande es tu fidelidad, Señor. Conoce que Jehová tu Dios es Dios fiel, dices tú en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso y tú nos muestras lo que es verdad, Señor. Gracias, Dios, porque tu fidelidad es real, Señor, porque tú no mientes, Señor. Gracias, Dios, porque tu fidelidad es eterna, porque tu fidelidad, Dios, es confiable, es infinita, Señor, tu fidelidad, porque tu misericordia es grande y tu fidelidad es eterna, Señor, porque tu fidelidad es inmutable, porque tu fidelidad no cambia, Señor, porque tu fidelidad es certera, bendito Dios, porque tú cumples tus promesas y no nos vas a dejar abandonados, Señor, en medio de esta situación, Señor, porque tú eres el fiel y verdadero, Señor. Ese es tu nombre, Jesucristo. En ti confiamos porque sabemos que tú cuidas de nosotros y que tú eres fiel, Señor, que tú no nos vas a dejar
en el desierto, que tú nos llevarás a la tierra que fluye leche y miel, Señor, que tú nos sacarás adelante, que tú nos darás la victoria, Señor, que tú nos guardarás del mal, Señor, que tú, poderoso Dios, estás con nosotros, porque tú reinas, porque tú vives, Señor, porque tú estás, Señor, en tu trono, Señor, acompañado de tu Hijo Jesucristo, quien vive y reina, Señor, por los siglos, por la eternidad, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta tu palabra, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a todos aquellos, Señor, que escuchan este mensaje, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Gracias por conectarse con este Facebook Live. Nos vemos el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Bendiciones a todos.